Y quiero que en este tema lleguemos a un punto. Si tienen el título de la predicación, ¿cómo dice? Otra vez, sintiendo pertenencia por la obra de Dios, ¿sí? Quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por pertenencia? ¿Qué es la pertenencia? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Perdón? ¿Algo que es tuyo? ¿Alguien más? Parte de ti, pertenencia, ¿sí? ¿Alguien? Disponer, algo que te pertenece, sí. Bueno, y para empezar, el sentir pues es como un sentimiento, ¿no? Pertenencia, sí, en efecto, es todo lo que dijeron, es ser parte de algo, ¿sí? Y hay veces que tal vez no sentimos esa pertenencia por la obra de Dios. Hay veces que nos sentimos tal vez un poco ajenos, que dicen, ¿quién quiere alzar su mano para apuntarlo en los talentos, no? Y a lo mejor tú dices, pues yo ni me quedo, o yo nada más vengo de visita, ¿sí? Entonces, no sentimos como que esa pertenencia, ese ser parte de, ¿sí? Eso es lo que quiero ver hoy. Si lo vemos de un sentido más técnico, el sentido de pertenencia es la identificación de formar parte de algo, darme cuenta que formo parte de algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué podemos formar parte? Una familia importante, un grupo de amigos, tal vez. Yo puedo ser, perdón, de la iglesia, exacto, sí. Yo puedo ser parte de una iglesia, de una congregación, ¿sí? ¿Qué más? Puedo ser parte de un equipo de fútbol, ¿sí? De una escuela, sí, de un grupo de amigos. Entonces, tener ese sentido de pertenencia nos va a ayudar a crecer, además que nos va a dar identidad, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que soy cristiano, tengo la convicción. ¿Por qué? Pues porque yo trato de vivir mi vida agradando a Dios, ¿no? Entonces, yo me podría identificar como cristiano, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en rollos de me identifico como un vaso o cosas de esas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos identificar con algo? Es formando parte de eso, ¿sí? Y hay veces que no estamos comprometidos con eso porque no nos sentimos parte de o no nos sentimos importantes. El ejemplo que les decía hace rato, ¿para qué me apunto yo a lo de los talentos de la comida si no vengo o si me tengo que ir a trabajar o si traigo prisa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, hay veces que no estamos comprometidos con ese sentido de pertenencia porque no nos sentimos importantes, ¿sí? A lo mejor decimos, pues yo qué, yo ni me veo acá al frente, yo no estoy tocando el piano, yo no estoy cantando, yo no soy de los que están en la puerta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando entendamos que somos parte, vamos a dar frutos, vamos a dar resultados, ¿sí? Cuando yo entiendo que soy delantero en un equipo de fútbol, ¿cuál va a ser mi trabajo? A los goles, ¿sí? Yo tengo 2 pies izquierdos, no puedo ser delantero, pero si tú entiendes que esa es tu posición, vas a dar resultados, en este caso vas a dar frutos. Y ya para terminar este tema, esto es la introducción, no crean que ya voy a terminar, vamos a ver al final si realmente estamos haciendo una diferencia en la obra de Dios o solamente estamos ocupando un lugar más, ¿sí? Amén. Entonces quiero que me acompañen todos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 10. Amén. Y vamos a ver un ejemplo de una iglesia que era identificada por algo, que resaltaba por algo, ¿sí? Vamos a leer desde el 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo
que están en Colosas. ¿Quién y quién escribía esto? Pablo y Timoteo, ¿sí? ¿A quién se lo estaban escribiendo? A los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a la iglesia de esa región. Y dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los están bendiciendo, ¿sí? Y dice el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos los tenían en sus oraciones. Dice el 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Habiendo oído de qué y de qué? De la fe y del amor, ¿sí? La fe en Cristo Jesús y el amor, ¿hacia quién? Hacia la iglesia, hacia todos los santos, dice, ¿sí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Quiero preguntarles, ¿por qué, mediante qué viene esa esperanza? Aquí dice, exacto, por la palabra verdadera del evangelio, ¿sí? Mediante la palabra es que viene nuestra esperanza. Dice el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿sí? Dice el 8, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces esta persona también les había hablado con Pablo y con Timoteo y les había dicho, mira, esta iglesia, la iglesia que está en Colosas, es una iglesia buenísima, ellos tienen bastante amor. ¿Y qué fue la otra cosa que vimos? Fe, tienen bastante fe. Entonces dice el 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, ¿sí? Ellos estaban contentos con saber que tenían resultados esa iglesia. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Ellos deseaban cosas buenas para esa iglesia. Y dice por último el 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ven esta iglesia? ¿Qué les parece? ¿Es una iglesia que se antoja estar? ¿Sí ustedes estarían ahí? ¿Llegarían ahí? ¿O llegaron a una iglesia donde pues no hay amor, no se nota mucho la fe, donde dicen, es que, no, ¿cómo fue antes? Donde dicen, es que, ¿sabes qué? Pues yo digo creer en Dios, pero pues realmente mis hechos no le están demostrando. Pues yo creo que no estaríamos a gusto, ¿sí? En ese tipo de iglesia. Entonces, vamos al primer punto, que es este, y dice, ¿cómo nos sentimos identificados? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos identificados? Y quiero que te preguntes dentro de ti, ¿cómo te sientes identificado en esta iglesia? Tal vez te sientes ajeno, tal vez te sientes parte de. Aquí en Fuente de Vida, ¿sí? Si vienes de otra iglesia, pues también puede ser un buen ejemplo. ¿Cómo te sientes siendo parte de eso? ¿Cómo te identificas? ¿Te identificas como alguien tal vez tranquilo, que solo viene, que no busca meterse en problemas, ¿no? En compromisos de decir, yo para la otra semana, y llega la otra semana y híjoles, ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? ¿Sí? Entonces, o nos identificamos como esta persona que trabaja, que decía el pastor con la hermana Mari, se ve luego que se ve que a usted le gusta la bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque participa, porque en todo queremos estar trabajando, sí, echándole ganas. Entonces, quiero que te preguntes eso. ¿Cómo te sientes identificado? ¿Sí? Y es como les decía el ejemplo de hace rato. Puede ser en algún grupo, en algún equipo. Por ejemplo, yo me siento identificado, podría ser también un ejemplo, como baterista, ¿no? Porque esta iglesia estoy tocando y hace un buen de años que toco batería.
entonces me siento identificado como baterista. Tal vez también como maestro, tal vez también como aquí predicador o servidor, ¿sí? Entonces, quiero que te preguntes cómo te sientes identificado. Y si tal vez dices, no, pues yo no soy muy importante, quiero que sepas que todas las partes son importantes, ¿sí? Todos están, desde que el que viene hasta que el que pone las sillas, el que hace la limpieza, el que hace la comida, ¿sí? Todos son importantes. Entonces, vemos que los de la iglesia en Colosas se identificaban por su fe y por su amor, ¿sí? Y vemos que esto era resultado de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vivían la palabra de Dios, ellos escuchaban y ponían en práctica, ¿sí? No era como algunos otros, me llegó a pasar o me ha llegado a pasar que escucho una palabra, pero pues parece que sale por el otro oído, ¿sí? Porque tal vez no la pongo en práctica, tal vez no me siento tan identificado con eso, ¿sí? Entonces, la palabra, es por medio de la palabra que podemos dar frutos, buenos resultados. Y debemos tener en claro quiénes somos. Y decía a causa, el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya han oído. ¿Cuál es esta esperanza? Quiero preguntarles. Cristo, la vida eterna, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Es por eso que tal vez en algún funeral de una persona cristiana, sí vemos lágrimas, pero son como de esperanza. ¿Han notado eso? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a volver a ver a esa persona, que sabemos que esa persona está en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Tal vez en ese mismo caso, pero de gente que no conoce a Dios, que no tiene la esperanza, vemos escenas desgarradoras, ¿sí? A mí me ha tocado desde algo así simple hasta el típico que se quiere lanzar con todo y todo sí, ahora sí que al hoyo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la esperanza que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces nuestra esperanza está guardada en los cielos y todos estamos habilitados para tener el mismo nivel, ¿sí? Nosotros, nuestra iglesia, Fuente de Vida, podríamos tener el mismo nivel que la iglesia de Colosas, ¿sí? En el mismo nivel de amor, en el mismo nivel de fe. Y quiero decirles algo para los que no lo escucharon, porque no todos lo escucharon, si me lo permite el pastor. Sí, los que vinieron aquí a la iglesia en la reunión de fin de año fue, ¿sí? Vino un pastor invitado y resulta que él fue el que compartió aquí. ¿Y qué creen que opinó de la iglesia? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué opinan así a simple vista? ¿No? Está bien está bien que se lo guarde. Sí. Él opinó que había unidad, que se sentía el amor aquí en este lugar, ¿sí? Él opinó que había muchos jóvenes, que había mucho trabajo, que había esfuerzo, que se sentía, sí, él se sentía a gusto. Y yo creo que esa ha sido una de las características de esta iglesia de Fuente de Vida, ¿sí? Que incluso si vienen aquí o si nosotros salimos y vamos a algún otro lugar, Dios nos ha dado esa gracia, ¿sí? De decir, oigan, es que ¿saben qué? Es que los chavos de la banda, no sé, me siento diferente cuando ellos tocan. Y no es que tengamos nada especial, o sea, digo, entre nosotros solamente hay un erudito que estudió para esto, ¿sí? Todos los demás no, aprendimos así, ya sea que alguien nos enseñó por nuestra cuenta, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos habilitados para llegar al mismo nivel, ¿sí? Como iglesia y como personas individuales en cada grupo, ¿sí? En tu trabajo tú puedes llegar al mismo nivel que otra persona que ves que va subiendo muy rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos tenemos la capacidad, pero no todos la usamos, ¿sí? Nosotros mismos decidimos no sentirnos identificados con la obra de Dios. Yo decido salirme, terminar la reunión e irme. Es decisión propia. Yo decido si me quiero quedar. Yo decido si quiero apoyar. Yo decido si no quiero apoyar. Pero ¿qué pasa si no estamos todos unidos en una misma visión? No vamos a llegar al objetivo, ¿sí? Decía el pastor, cada semana
hemos estado viendo, bueno, los que están en el grupo, mensajes de a ver quién sigue, quién se quiere apuntar. Y a mí me gusta, ¿no? Porque voy viendo, no es por echar chisme, pero voy viendo, sí, voy viendo ahí y digo, órale, a ver, este brother se apuntó, él con su familia. Este brother se apuntó, él con otro grupo de la iglesia. Quiero decirles quién es. Y este brother, este mismo hermano se apuntó con otro grupo de la iglesia. O sea, no solamente está con uno, está en tres, sirviendo en tres diferentes fechas, ¿sí? Entonces, todos podremos llegar a ese nivel, ¿sí? Todos podremos decir, yo elijo hacerlo, yo quiero hacerlo. Entonces, estar en el mismo canal nos va a hacer sentir identificados, ¿sí? Identificados. Y eso era algo de lo que veíamos cuando tuvimos un pequeño seminario aquí, era estar en el punto, ¿sí? Cuando yo estoy en el punto, cuando yo estoy cooperando con mi iglesia en general, sé la visión, sé para dónde vamos, ¿sí? Sé cómo estamos caminando. Sin embargo, si yo vengo a la iglesia una vez al mes o 2 veces al mes, no me voy a sentir identificado, ¿sí? No voy a poder caminar con todos. Entonces, es así como podemos avanzar juntos. Amén. Quiero que vayamos al punto número 2. No sé a qué horas empecé. ¿Sí? ¿Muy bien? Quiero que vayamos al punto número 2. Y dice así. ¿Cómo dice? ¿Qué tanto estamos comprometidos? ¿Sí? Agárrense porque esto cada vez va más fuerte, ¿eh? ¿Qué tanto estamos comprometidos? El pastor nos hablaba hace 8 días, el compromiso, ¿sí? Y a muchos pues nos retaba, pero es algo bueno porque te reta a ser mejor, a comprometerte más, a cumplir desafíos, exacto. Entonces, sentir pertenencia me hace comprometerme y proponerme cosas para agradar al que me ha llamado, ¿sí? Sentir pertenencia. Volvamos otra vez al ejemplo de fútbol, creo que es el más general, ¿sí? Porque les podría hablar de cocina, pero no conozco de cocina. Sí, entonces, cuando yo me comprometo en el equipo de fútbol, con el equipo, me comprometo y digo, ¿sabes qué? Le voy a echar todas las ganas para anotar goles, para hacer que mi equipo vaya lo más alto de la tabla, ¿no? Que por una sola persona, y ha llegado a pasar, que por una sola persona va hasta arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos equipos muy famosos? Tampoco de mucho de fútbol, disculpen, ¿verdad? Por ejemplo, un caso sonado, ¿no? De Messi, cuando estaba en su equipo, ¿qué era? Barcelona, que después salió y como que ya no, como que se hizo un relajo. ¿Todo por qué? Por una sola persona. ¿Pero por qué? Porque él era importante, porque él estaba comprometido, porque él decía, si yo estoy en este equipo tiene que llegar a lo máximo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto estando en la iglesia? Si yo estoy en esta iglesia, yo voy a poner todo de mi parte para poder dar lo máximo y llegar hasta donde tengamos que llegar y caminar hasta donde Dios quiera que caminemos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirlo? Podríamos estar así de comprometidos. Entonces, cuando sentimos esa pertenencia a la iglesia, que es el lugar que nos ocupa, vamos a poder caminar, ¿sí? Vamos a poder tener resultados. Entonces, por otro lado, cuando no somos parte, no hacemos bien nuestro trabajo, ¿sí? Decimos, pues me pusieron de portero, pero a mí ni me gusta estar de portero. Yo quiero echar maromas, yo quiero hacer pases así como los de ¿cómo se llaman? Las caricaturas, ¿no? Así corriendo y que se detiene el tiempo como 2 años así en lo que anota el gol. Sí, entonces, cuando no estamos a gusto en lo que nos toca, no hacemos bien nuestro trabajo, no damos buenos resultados. Entonces a veces las cosas se nos hacen costumbre y dejamos de ponernos retos. Era lo que decíamos hace rato. Dejamos de ponernos retos, dejamos de sudar en nuestro trabajo, dejamos de esforzarnos cuando las cosas se nos han hecho costumbre. Y quiero preguntarte, igual no me respondas, pero respóndete dentro de ti mismo, ¿qué cosas haces tan seguido que se te han hecho costumbre? Y ya no puedes avanzar de ahí, te estancas en un mismo lado, ¿sí? Quiero que te pongas a pensar. ¿Ya todos tienen identificado? ¿Sí? Sí, a lo mejor es un área
Puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser tu trabajo, puede ser tu escuela, puede ser la iglesia, que es por lo que estamos aquí, pero esto sirve para cualquier área, ¿sí? ¿Qué cosa se te ha hecho costumbre y no te has puesto retos, ¿sí? Esto es importante sudar, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando trabajas en algo y te ensucias las manos. No sé si a alguien les ha pasado que les dicen, ay, ahora sí trabajaste. ¿Sí les ha pasado? ¿Les han dicho? Ahora sí trabajaste, ¿por qué? Pues porque se te ven, ¿no? Tienes unos cayotes o cualquier cosa. Sí, dicen manos de hombre, pues, se ve, se ve. Entonces, dejamos de hacer eso, ¿sí? Cuando se nos hace monótono todo. Entonces, estar comprometido con mi trabajo me ayuda a mí y a los demás a lograr la meta en común, ¿sí? Era lo que decía. Y ese es un ejemplo duro. ¿Por qué no hemos llegado a llenar toda la lista de fechas de los talentos? ¿Por qué creen? No estamos en comunión, ¿sí? A lo mejor no tenemos los mismos objetivos. Nuestro objetivo debería de ser llenar estar lleno de toda la lista y avanzar, ¿sí? ¿Es para qué? Para empujar entre todos. Créanme que no es muy fácil llevar una deuda de no sé cuánto dinero, pero es bastante difícil. Entre uno solo es difícil. Pero ¿qué pasa si se une otro más? Y otro más, y otro más. ¿Qué pasa? Que entre todos se empujan. Es como cuando se te queda el carro, ¿no? Y estás empujándolo tú solillo ahí, y está pesado, pesadísimo, y no puedes, pero de repente llega alguien y te ayuda. Y de repente se baja otro y llega otro, y entre todos lo empujan. Más fácil, ¿no? ¿No creen? Entonces, es por eso que tenemos que tener la misma dirección, ¿sí? Si entendemos que nuestro trabajo es para Dios, vamos a querer hacer lo mejor, ¿sí? Si tú vienes a la iglesia y entiendes por qué estás aquí, qué estás haciendo, y si entiendes que la lista de talentos no es para mí, no es un lugar para el pastor, no es un lugar para nadie, es para Dios, ¿sí? Vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, donde convocaban al pueblo a traer materiales para construir el templo, ¿sí? Y vemos ejemplos donde el que los convocó les decía, ya no traigan más, tenemos bastante de esto, ya no traigan oro, ya no traigan piedras preciosas, ya no traigan madera fina, ya no traigan tantas cosas que ya estamos saturados. Imagínense qué padre sería eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, cuando entendemos que lo que hacemos, que nuestro trabajo es para Dios, vamos a querer hacerlo mejor. Y como les dije, no importa qué trabajo desempeñemos en esta iglesia, desde el más mínimo hasta el que más se nota, que en realidad todos son iguales, todo es para Dios, ¿sí? Y tenemos que entender eso, que cuando hacemos las cosas para Dios, debemos hacerlas bien, ¿sí? Sin rechinar los dientes, sin quejarnos, sin decir es que yo, ¿por qué? Es que yo es lo mismo, siempre me toca a mí, ¿sí? A lo mejor, tal vez eso podría solucionarse hablando, decir, oye, ¿qué te parece si entre los dos, como hace rato, ¿no? Otra vez, parece que estoy bien con eso, ¿no? Pero ponerse de acuerdo para completar una fecha es muy importante. ¿Y por qué no hacerlo si se puede? ¿Sí? Entonces, entendiendo que el trabajo es para Dios, ¿sí? Vamos a querer hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos ha entregado lo mejor, ¿sí? Dios, como dice en la Biblia, Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Ha borrado todo eso malo que hemos hecho y nos ha hecho limpios mediante Jesús, ¿sí? Para Él. Antes esto no se podía, antes tú ni siquiera podías pasar de esa puerta para acá. Imagínense eso. Y hoy tenemos el gran tesoro de poder llegar, sentarnos y estar en su presencia. Antes únicamente el sacerdote era el que podía entrar a la presencia del Señor. ¿Y qué pasaba? Que le ataban unas campanitas en su pie y una cuerda. ¿Para qué? Porque él estaba caminando dentro de la presencia del Señor. Pero si él había cometido una falta, si él había cometido un error, ¿qué pasaba? Moría de inmediato. Y para eso las campanitas, cuando dejaban de sonar, jalaban la cuerda y decían, ¿sabes qué? No la libró.
y lo jalaban. Vas para afuera, amigo. Pero ahora qué cosa tan hermosa tenemos, poder acercarnos, poder leer en la Biblia su palabra, poder entender, ¿sí? Todo esto ha sido por gracia, porque nosotros no lo merecíamos, ¿sí? O díganme quién de nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Yo merezco irme al cielo por mis buenas obras. Gracias a Dios, la salvación no es por obras, ¿sí? Porque yo creo que ninguno de nosotros podríamos lograr tener ese boleto al cielo, ¿sí? Porque todos nos equivocamos diario. Es más, yo creo que despertándonos todavía ni nos paramos de la cama y ya la regamos, ¿sí? Luego, ¿quién agarró mis chanclas? ¿Sí? La ira, el enojo, luego, la contienda. Entonces, creo que cuando entendamos esto, nuestra mente, nuestro chip va a cambiar, nuestra manera de ver las cosas va a cambiar, ¿sí? Como les decía. Entonces, vamos al tercer punto, ¿sí? El tercer punto dice así, ¿cómo dice? La pertenencia a la obra de Dios transformará mi vida. Transformará mi vida. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ya sea parte de la obra de Dios, cuando yo sienta que ya estoy caminando, que estoy haciendo las cosas correctamente, mi vida va a empezar a cambiar, ¿sí? Y esto no es ningún tipo de brujería, ni de hechizo, ni de cosas raras, ¿sí? Esto lo dice la Biblia. Y quiero que me acompañen a Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y vamos a ver el ejemplo de una persona la cual su vida fue transformada por tener esa pertenencia a Dios, por sentir que estaba haciendo algo para Dios. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Recuerden que los leprosos no se podían acercar a personas que estuvieran sanas porque los podían contagiar, contaminar. Sí, entonces dice que se pararon de lejos y alzaron la voz, gritaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Limpiados. ¿Qué tenían que hacer ellos para que fueran limpiados? Obedecer, ir, ¿sí? Ir a los sacerdotes. Dice así, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Imagínense toda una vida de vivir separado de la gente, literal, separado de la sociedad. Esto era muy diferente a estar encerrado 15 días porque me dio COVID. Esto era muy diferente a cualquier tipo de cosa que nos podamos imaginar. Sí, el que hizo se postró delante de Jesús. Sí, dice así, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces, vemos este ejemplo de este hombre, donde el hecho de entender que Dios estaba obrando en su vida le cambió totalmente su manera de pensar. ¿Sí? Quiero preguntarles, ¿qué creen que pasó con los 9? Se fueron, volvieron a sus hábitos. No digo que estuvieran haciendo cosas malas, tal vez fueron con su familia, tal vez fueron a contarle a un pariente, a un amigo, decirle, mírame, soy yo otra vez. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este hombre? Él entendió que el Señor había hecho algo con su vida, ¿sí? Y fíjense lo impresionante de esto, que no solamente lo curó, esto es lo más importante. Al final, ¿qué le dice?
vete, tu fe te ha salvado. Él fue salvo. Los otros 9 no dice qué pasó con ellos, pero posiblemente no fueron salvos, ¿sí? Y quiero que entendamos esto. Es más importante ser salvo que estar completamente bien, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque siendo salvo entendemos cosas. Entendemos que no importa si yo tengo mucho o tengo poco, yo voy a estar completo en Dios, ¿sí? Entonces, él recibió un regalo más allá que su sanidad, que obviamente era importante, ¿sí? Él recibió la salvación. Amén. Entonces, los demás se fueron, no honraron a Jesús, no le dieron el respeto, las gracias, digo, por sentido común, ¿no? Si alguien, no sé, alguien te regala 500 pesos, ¿no le darías gracias? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a todos nos hacen falta, nadie nos cae de mal, ¿sí? Si alguien nos diera una bici nueva, si alguien nos diera un carro, estaríamos agradecidos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que este hombre, siendo extranjero, regresó con Jesús? Porque estaba agradecido, ¿sí? Él estaba agradecido por todas las cosas que Dios hizo con él. Y todos nosotros tenemos motivos para darle gracias a Dios, ¿sí? Algunos nos libró de la muerte, a otros diario nos cuida. Nosotros ni nos damos cuenta en serio de las cosas que están a punto de pasar y Él nos cuida, ¿sí? Él nos guarda, dice la Biblia, debajo de la sombra de sus alas. Allí estamos seguros. ¿Qué otra cosa ha hecho Dios por ti? Dios te da vida cada día, porque también la palabra nos enseña que Él es el único que quita la vida y que da vida, ¿sí? Entonces el hecho de que tú amanezcas cada mañana ya quiere decir que Dios está haciendo algo por ti, ¿sí? Y quiero decirte cómo estamos agradeciendo eso al Señor, ¿sí? ¿Qué honra le estamos dando? Y a lo mejor si nos han pasado cosas malas, Dios sabe también por qué permite esas cosas malas, ¿sí? Él sabe por qué permitió que esos 10 hombres fueran llenos de esa enfermedad, ¿sí? Y todo tuvo un propósito. A lo mejor suena ya un poco de, ay, ya van con lo del propósito de Dios y cosas. No. Esto es de verdad, ¿sí? Cosas que en serio no podemos entender. Entonces, ¿cuánta honra le estamos dando al Señor? ¿Cuántas cosas Él ha hecho por mí y cuántas le estoy regresando? ¿Cuánto puedo estarle, sí, dando de vuelta? Un ejemplo podría ser los diezmos, la ofrenda, ¿no? Hay personas que totalmente en contra, no, yo no voy a ser rico al pastor, cosas malas. La Biblia dice que Dios es el que nos da, ¿sí? Él nos da las fuerzas para trabajar, Él nos da la energía, Él nos da todo, ¿sí? Entonces, un ejemplo podría ser darle un poco a Dios de lo que Él nos da. ¿Por qué no? Porque déjenme decirle que ese dinero no se junta para construir mansiones. Les digo por qué. Porque no alcanzaría para mansiones, ¿sí? Porque realmente no todos lo entendemos, ¿sí? Entonces, si entendemos esto, las cosas van a cambiar. Entonces, se demuestra la honra a Dios con mis acciones. Ser partícipe de la obra de Dios va a cambiar mi vida, ¿sí? Yo creo que Dios ha cambiado la vida de muchos de ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Dios ha cambiado nuestra vida. Si lo amamos, vamos a invertir tiempo y hasta dinero. Seguro que algunos de ustedes alguna vez han visto de esas imágenes en Facebook bien motivadoras que te dice, bueno, yo la he visto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te está costando? ¿Cómo dice? ¿Cuánta vida te está costando el dinero que ganas? ¿Sí? O sea, un ejemplo, yo al día gano 200 pesos, ¿no? 200 pesos por 8 horas. A lo mejor unos ganarán más, otros ganarán menos, sí, pero es un ejemplo. Eso es tiempo de vida. Eso es horas que ya no van a regresar, ¿sí? Eso significa que si yo le doy a Dios, incluso de mi dinero, de mi bolsillo, significa que le estoy entregando parte de mi vida, ¿sí? Que estoy invirtiendo tiempo en Él. Amén. Entonces, el dar honra a Dios nos va a hacer dar fruto, ¿sí?
Honrar a Dios siempre nos va a hacer dar fruto. Amén. Y quiero que ya vayamos al último punto. El último punto dice así: ¿estamos cumpliendo con lo que nos toca? ¿Sí? ¿Están felices? ¿Estamos cumpliendo con lo que nos toca? Yo les dije que esto iba de menos a más, ¿sí? Así que advertidos estaban. Quiero que leamos Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Los que lo tengan pueden decir amén. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que toda autoridad mayor recibe honra, ¿sí? Debe de recibir honra. No creo que tú vayas con tu abuelo, si aún tienes abuelo, o con tu mamá o alguien, una figura mayor, y le faltes al respeto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que agradecerle. Entonces aquí en este versículo nos está diciendo que debemos dar honra, ¿sí? Nos da un ejemplo: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. ¿Qué significa esto? Puede ser un trabajador a su patrón, ¿sí? Entonces dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Él nos está preguntando a nosotros qué honra le estamos dando a Dios, ¿sí? Y quiero preguntarte, otra vez respóndete dentro de ti: ¿qué honra le estás dando a Dios? ¿Sí? ¿Ya te sientes parte de este ministerio? ¿Ya te sientes parte de la iglesia de Dios? Si dices que sí, ¿con qué estás aportando? Si dices que no, creo que debemos de empezar a trabajar en eso, ser parte. Y una vez que lo entendemos, ya podemos dar honra a Dios. Entonces, ¿dónde está el trabajo que estamos haciendo para el Señor? ¿De qué manera estamos demostrando que nos interesa o que somos agradecidos? ¿Sí? Recién vamos a volver a retomar, sí, para el próximo viernes, las reuniones, ¿sí? Entonces, los viernes tenemos reuniones de oración, de agradecimiento, de alabanza. Es como un culto de domingo, pero en chiquito. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Creo que muchas veces en eso es un ejemplo de si estamos dando honra a Dios. Porque hay veces que decimos los domingos, sí, no, Dios, mis domingos son tuyos, descanso. Pero como el viernes trabajo y llego cansado, Dios, pues no puedo, ¿qué crees? Dame chance, no, estoy cansado. Y yo lo entiendo, yo también me ha pasado lo mismo, ¿sí? Pero Dios nos está preguntando: ¿dónde está mi honra? ¿Sí? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás haciendo lo que te pertenece? ¿Para en lo que te has envuelto? ¿Sí? Si estás siendo ese capitán, ese delantero en la cancha de fútbol, ¿estás metiendo goles? ¿Estás anotando? ¿Como vendedor estás vendiendo? ¿Sí? Entonces, vemos que toda acción debe de llevar trabajo, ¿sí? Debe de llevar honra hacia Dios. Si nuestro Señor es Dios, debemos ser parte de su obra con acciones, ¿sí? Y Él quiere algo para nosotros. Él quiere que hagamos esto. Y quiero que volvamos a Colosenses, ¿sí? Quiero que volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Versículo 10, ¿sí? ¿Todavía se acuerdan de esa iglesia que leímos hace rato de Colosenses? La iglesia en Colosas. Vamos a ver qué quiere Dios para nosotros. Amén, ¿ya lo tienen? Dice así: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Amén. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Que llevemos fruto, que demos resultados, que si nosotros tenemos ese sentido de pertenencia por su obra, estemos dando resultados que la demás gente vea, que se vea que Dios ha cambiado nuestra vida, ¿sí? Que se vea que Dios ha hecho algo en nosotros. Amén. Quiero decirles que muchas veces esto no pasa. Qué bueno sería que todos cumpliéramos nuestro trabajo, qué bueno sería que todos apoyáramos, qué bueno sería que todos camináramos en una misma dirección, pero la verdad es de que no pasa. ¿Por qué no pasa? Tal vez yo estoy cumpliendo con mi parte, pero tal vez esta otra persona no. Tal vez yo puedo ser esta otra persona, ¿sí? Tal vez le estoy dando prioridad a otras cosas que no tienen que ver con la pertenencia a la obra de Dios, ¿sí? Tal vez me está importando más las cosas propias, me está importando más llegar temprano al trabajo que llegar temprano a la iglesia. Me está importando más hacer más para mí, para mi familia, para mi bolsa, que la obra en la casa de Dios, ¿sí? A lo mejor decimos, es que esta es una oportunidad imperdible, es que ya no me van a ofrecer un trabajo que gane tanto, es que ya no voy a tener esta oportunidad. Y a veces nos excusamos con la idea de las oportunidades buenas pasan una vez en la vida, ¿no? Pues no, debemos de dar la prioridad a Dios, ¿sí? Muchas veces no lo hacemos. No venimos a los cultos los viernes, no venimos los domingos, no tenemos comunicación con la iglesia, no estamos en la misma cancha, no estamos en el punto. Me convocan a ir a algún lugar, pero ¿sabes qué? Mejor ignora el mensaje. ¿Para qué voy? A hacer bola nada más. No, tenemos que estar en el mismo punto, en la misma dirección, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Dice la Biblia, renueven su mente, ¿sí? Renueven su entendimiento cada día. ¿Y cómo lo podemos renovar? Con la palabra de Dios. Pero no leemos, no oramos, no buscamos a Dios. Dice también en Romanos, a una se hicieron todos necios, nadie busca a Dios, nadie lo quiere. Sí, entonces nos enfocamos en todo menos en lo que deberíamos. ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a pasar el día en que el Señor venga y nos llame? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar trabajando? ¿Te va a encontrar estando en la casa de Dios? O tal vez te va a encontrar allá afuera, como las 5 vírgenes que dice la palabra. 5 estaban procurando la venida del novio. 5 estaban con sus lámparas, esperando en la oscuridad, sus lámparas llenas de aceite. Y las otras estaban por allá afuera, otras 5. Y las otras 5 que estaban haciendo, quién sabe. Pero cuando llega el novio, ¿qué creen? ¿Quién creen que estaba preparada? Las que tenían sus lámparas llenas. Y las otras les dicen, ábranos, danos un poco de tu aceite, porque ya viene el novio. ¿Pero qué les dicen? No. ¿Sí? Entonces debemos procurar sentir esa pertenencia a la obra de Dios. Y tal vez si tú no lo has sentido o si lo has ignorado, quiero invitarte a que lo hagas, ¿sí? Quiero invitarte a que te pongas retos en tu vida, a que tengas esa identidad como hijo de Dios, a que empieces a valorar las cosas, porque nunca sabemos el momento, ¿sí? Nunca sabemos el momento, y esto ocurrirá, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Quiero que te pongas de pie en esta tarde y que pienses en esta palabra. Cierra tus ojos. Piensa si tienes ese sentido de pertenencia por la obra de Dios. No importa el trabajo que desempeñes, no importa si eres asistente,
No importa si trabajas mucho, si trabajas poco, pero tienes esa pertenencia a la obra de Dios. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos confronta, porque muchas cosas de estas, de las que hemos escuchado y leído, no nos gustan, Padre. Sí, Señor. Queremos pedirte, Padre, que cambies nuestra vida, Señor. Aumenta nuestro entendimiento, Señor, para que podamos crecer como dice en tu palabra, Señor. Tú quieres que crezcamos en tu conocimiento, Señor. Tú quieres, Padre, que llevemos fruto en toda buena obra, Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes, Padre, porque muchas veces nos gana, Padre, nuestro sentimiento, nos gana el decir qué voy a hacer mañana, el si no trabajo, qué va a pasar con las cuentas. Ayúdanos a tener más fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar dentro de tu presencia, Señor, y a contemplar esto, Padre. Ayúdanos a entender que ahora podemos estar en tu presencia, que tenemos un camino abierto hacia ti, Padre. Sí, sí. Señor, Sí, perdónanos, Jesús. Padre, si te hemos fallado, y ayúdanos a seguir adelante, Sí, Padre. Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Así como estás, sigue meditando un poco. Vamos a terminar nuestra reunión con tus ojos cerrados. Dile todo lo que hay, Señor, tiene que ser cambiado constantemente.